Recientemente el mundo estuvo celebrando la Navidad y como parte del folclore de la época, seguramente muchas personas recrearon con figuras en miniatura la escena del pesebre donde nació nuestro Señor. Y aunque la encarnación del Hijo de Dios es un evento crucial en la historia de la redención, no deja de ser lamentable el hecho de que la imagen mental que muchos tienen de Cristo es la de un niño indefenso en brazos de su madre o en una cuna de paja rodeado de animales, cuando la realidad es que el nacimiento de Cristo no fue más que el comienzo de la historia. Esa no es una imagen adecuada de nuestro Señor y Salvador. Otra imagen que muchos tienen del Señor y que indudablemente es mejor que la anterior es la de Cristo en la cruz, el Cristo crucificado. Esta encaja más apropiadamente con el propósito de su encarnación, porque el Señor vino a morir por los pecados de su pueblo. Él mismo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, a pesar de la centralidad de la muerte de Cristo en la obra de redención, esa imagen tampoco es apropiada del todo. Porque nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso de la tumba al tercer día y luego ascendió a los cielos donde está sentado a la diestra de Dios. Así que la imagen más apropiada que podemos tener de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es la del niño Jesús indefenso en un pesebre, no es la de un Mesías crucificado, sino la de un glorioso Redentor que ha sido entronado en los cielos. Y es esa perspectiva la que queremos compartir en esta mañana a la luz del pasaje que hemos venido estudiando en nuestra serie de sermones consecutivos en la primera carta de Pedro y de manera particular en el capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 18, pero vamos a concentrarnos particularmente en el versículo 22. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Como hemos visto ya en los sermones anteriores, en toda esta sección de la carta de Pedro, el apóstol exhorta a estos creyentes a enfrentar como cristianos las dificultades que los cristianos tenemos que encarar en este mundo caído. Y como parte de su instrucción, Pedro pone delante de nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor y el camino transitado por Él pasó por la cruz. Y con nosotros, hermanos, no puede ser distinto. El camino que lleva a la gloria pasa por la cruz. Pero esa no es toda la historia. Si bien es cierto que la senda transitada por nuestro Señor pasó por la cruz, también es cierto que esa es la senda que lleva al cielo, donde ascendió nuestro Señor para ocupar un puesto de autoridad y de honor. Y esa es la perspectiva que Pedro quiere dar a estos creyentes en medio de sus dificultades y sufrimientos. Queridos hermanos, si queremos avanzar hacia la madurez en nuestra vida cristiana, si queremos enfrentar las aflicciones del tiempo presente en una forma adecuada
he ahí la imagen dominante que debemos tener en nuestras mentes de nuestro Señor Jesucristo, la de un Salvador exaltado a la diestra de Dios Padre, habiendo llevado a cabo exitosamente la obra de redención. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar en esta mañana en el versículo 22, a través de dos encabezados. En primer lugar, veremos la posición de autoridad y honor del Cristo exaltado, y en segundo lugar, los hechos relacionados con esa exaltación. Veamos entonces en primer lugar la posición de autoridad y honor del Cristo exaltado. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La versión de las Américas traduce el texto siguiendo el mismo orden que encontramos en el original. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sometido ángeles, autoridades y potestades. La declaración de que Cristo está a la diestra de Dios es evidentemente figurativa. En otras palabras, no intentan describir una ubicación geográfica, sino más bien una posición de preeminencia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se equipara la diestra de Dios con el ejercicio de su poder y autoridad en la ejecución de sus planes. Eso es la diestra de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, versículo 6, luego de que el pueblo de Israel fuera librado del ejército de Faraón en el cruce del Mar Rojo, dice que Moisés cantó un cántico. Y algo de lo que dice en ese cántico es: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Tu diestra. Y en el Salmo 48, versículo 10, dice el salmista: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. En la ejecución de sus planes, Dios no solo manifiesta su poder, Dios no solo manifiesta su autoridad, sino también su justicia. Salmo 118, versículos 15 al 16, voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Así que cuando la Biblia dice que Cristo está a la diestra de Dios, lo que quiere señalar es que el Señor ha sido colocado en un puesto preeminente de honor, poder y autoridad, compartiendo con el Padre su dominio como Rey sobre su creación. Eso es lo que significa que Cristo está a la diestra de Dios. Como bien señala el comentarista Edmund Hibbert, Él está allí en gloria, asociado con el Todopoderoso en el gobierno del universo. Ahora alguien puede preguntar, ¿y acaso no es ese el lugar que el Hijo de Dios ha ocupado eternamente? Porque aquí se está diciendo algo que ocurre después de la obra de salvación. ¿No es ese el lugar que Cristo ha ocupado como el Hijo eterno de Dios a través de las edades? Si Cristo es la segunda persona de la Trinidad, como la Biblia claramente declara, ¿no compartía Él con el Padre esa autoridad y ese dominio desde toda la eternidad? A lo que respondemos, como la segunda persona de la Trinidad, sí. Como el Mesías encarnado que vino a morir por su pueblo, no. Orando al Padre en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, dice el Señor en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Noten, Cristo ha disfrutado de esa gloria por toda la eternidad, pero ahora está pidiendo al Padre que le glorifique otra vez, colocándolo de nuevo al lado suyo, en una posición de honor, dominio y autoridad, una vez fuese concluida su obra de redención como el Mesías encarnado. Así que como el Dios hombre, al Señor le fue otorgada esa gloria. Al Señor le fue otorgado ese dominio, ese poder, esa autoridad, luego del cumplimiento de su obra de redención.
De modo, hermanos y amigos, que la cruz no fue la derrota del Hijo de Dios. La cruz no fue la derrota del Hijo de Dios, fue el vehículo de su victoria. Ahora, hermanos, no olviden cuál es la idea general de este pasaje y cuál es el propósito por el cual Pedro lo escribió. El apóstol Pedro no está dictando aquí una cátedra de teología a un grupo de estudiantes en un seminario, hambrientos de conocimientos teológicos. No, él está escribiendo a una iglesia compuesto por hermanos y hermanas comunes y corrientes, aunque yo pienso que ningún cristiano es alguien común y corriente. Ningún cristiano, por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios hará. Pero para entendernos mejor, vamos a decir que la iglesia estaba compuesta por hombres, hermanos, hermanas comunes y corrientes, que estaban atravesando por dificultades muy similares a las que nosotros enfrentamos cada día en el desempeño de nuestra vida cristiana. Y lo que Él quiere hacernos ver es que el Salvador en el que hemos creído ha sido investido con poder, dominio y autoridad. Y por lo tanto, mis amados hermanos, no existe posibilidad alguna de que la obra de Cristo en nosotros pueda ser frustrada. No existe posibilidad alguna. Independientemente de las dificultades que cada uno de nosotros tenga que enfrentar en su camino al cielo. Salmo 110. Salmo 110. Versículo 1. Aquí se profetiza esa ascensión y entronamiento de Cristo a la diestra de Dios, solo que este texto fue escrito 900 años antes del nacimiento del Mesías. Dice David, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muchos años después, el Señor Jesucristo habría de usar ese mismo texto para callar la boca de los fariseos. En Mateo capítulo 22 y 23, los fariseos estaban bombardeando a Cristo con preguntas, una tras otra. Finalmente Cristo le dice, ahora yo le voy a hacer una pregunta y ustedes me la responderán. ¿De quién será hijo el Mesías? Ellos rápidamente respondieron, de David. ¿Y cómo es que David en el Salmo 110 le llama Señor si es su hijo? Dijo el Señor a mi Señor, escribe David en este Salmo. Porque aunque Cristo en la carne fue un descendiente de David, en su naturaleza era mayor que David. Porque era el Hijo de Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, todos los enemigos de Cristo, sin excepción, todos serán puestos bajo el estrado de sus pies. Todos serán sometidos finalmente, unos de un modo y otros de otro. Noten lo que dice el versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Para algunos ese sometimiento será un sometimiento voluntario. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Otros serán sometidos a la fuerza. Versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Algunos se ofrecen voluntariamente y serán salvos, otros lamentablemente continuarán hasta el fin en la obstinación de sus corazones y serán derrotados a la fuerza y condenados. Pero hermanos, tanto unos como otros tendrán que reconocer en algún punto de la historia que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará ante ese glorioso Salvador que ha sido entronado en los cielos. Voluntariamente o a la fuerza, pero se doblarán y confesarán. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Dice Pablo aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El hecho de que Cristo haya sido colocado a la diestra de Dios Padre, eso posee repercusiones prácticas en nosotros como cristianos, en nuestra lucha contra el pecado que aún mora en nosotros. Ese es el contexto del pasaje de Colosas. Los hermanos de Colosas estaban siendo extraviados a través de falsas doctrinas.
¿Y qué decían estos falsos maestros? Oh, qué bueno que ustedes tienen a Cristo como Salvador. Pero si ustedes quieren una vida verdaderamente victoriosa, aquí está la clave. Nosotros tenemos una doctrina oculta que solamente algunos iniciados conocen. A las personas les fascinan las cosas ocultas. En estos días nos estará visitando un señor llamado Brian Weiss, que hace regresiones para que tú puedas volver al pasado y encontrar allí la clave de por qué tú tienes una vida tan desgraciada en el día de hoy. Ahí está la clave. Brian Weiss la tiene. No, nosotros no necesitamos oír a Brian Weiss porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está atacando aquí. No escuchen esas voces, porque en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida cristiana victoriosa. En Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Queridos hermanos, si hay algo vital en la vida de un creyente, es entender los recursos con los que ahora contamos en nuestra lucha contra el pecado. Sí, ciertamente es una lucha agónica contra las seducciones de fuera, contra las pasiones de adentro. Pero mis amados hermanos, Cristo es un poderoso Salvador que está sentado a la diestra de Dios. Y amparados en su gracia, nosotros podemos echar el pleito y salir victoriosos. Podemos echar el pleito. Por eso es que decíamos al principio que si queremos avanzar hacia la madurez en nuestra vida cristiana, la imagen dominante que nosotros debemos tener en nuestras mentes no es la del niño Jesús, no es la del Mesías crucificado. No, la imagen dominante que debemos tener en nuestras mentes es la de nuestro Salvador entronado en los cielos, sentado a la diestra de Dios. No somos seguidores de un niño. No somos seguidores de un Jesús derrotado en la cruz. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, el Señor Jesucristo es descrito como el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mis amados hermanos, ese es el Cristo en quien nosotros hemos creído. Ese es el Cristo al cual servimos, al cual adoramos, el Cristo en el que nos amparamos para pelear la buena batalla de la fe. Es ese Cristo. ¿Qué se dice de Moisés en Hebreos capítulo 11, versículo 27? Se dice que no tuvo temor de la ira de Faraón. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés sabía que comparado con la grandeza y el poder de Dios, la ira de Faraón no eran más que los ladridos de un perro atado y sin dientes. Él se sostuvo viendo al invisible. Pero ¿qué se exhorta a hacer a los cristianos? Unos versículos más adelante. En el capítulo 12 de Hebreos. Se nos exhorta que sigamos corriendo la carrera con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Moisés se sostuvo viendo a Dios, nosotros también. Eso es lo que el autor está diciendo. Él se sostuvo viendo al invisible, nosotros también. Viendo al Dios encarnado, que ha sido exaltado a una posición de dominio, poder y autoridad. Y que ha prometido estar con nosotros todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es que Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi amado hermano, no mires para ningún otro lado, porque todos los recursos que necesitas se encuentran allí, en Cristo, y no en ningún otro lugar. Cuando te encuentres rodeado de tentaciones, mi hermano, pídele a Él en oración que te sostenga.
Pídele en oración que te conceda la gracia que necesitas para poder subyugar tus pasiones, tus deseos pecaminosos. Pídele a Él en oración que te muestre la salida para escapar. Pídeselo a Él. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice Pablo en 1 Corintios 10:13. Ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación nos da la salida para que podáis soportar. No estamos peleando esta guerra desde una posición de derrota, siempre y cuando busquemos la ayuda y asistencia de nuestro capitán. Cristo es un gran Salvador y Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Pero una vez Pedro nos da una imagen apropiada del Cristo exaltado, ahora pasa a mencionar dos hechos previos que hicieron posible la exaltación de nuestro Señor Jesucristo a esa posición de honor, poder y autoridad. ¿Cuáles son estos hechos? Su ascensión a los cielos y el sometimiento de los ángeles. Versículo 22. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo no resucitó de la tumba al tercer día para quedarse morando físicamente en este mundo. En varias ocasiones Cristo mencionó el hecho de que Él habría de partir, pero no como alguien que habría de partir de este mundo a través del proceso natural de la muerte. Cuando Cristo hablaba de su partida, hablaba de un regreso al lugar de donde Él había venido. Un regreso. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 62, había un grupo de personas a quienes Cristo estaba predicando. Y estas personas en un momento dado se sintieron ofendidas por algo que Cristo dijo. Y el Señor les pregunta, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Y qué si ustedes vieran eso? Al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y cuando María Magdalena quiso retenerle después de la resurrección, el Señor le dijo en Juan 20:17, no me toques. Y la idea es, no me sujetes, no me quieras retener aquí, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo anticipó su ascensión. Pero los anuncios de su ascensión, que particularmente a mí más me enternecen, son los que el Señor le dio a sus discípulos en el aposento alto. Los discípulos se encontraban turbados porque Cristo les había dicho que Él iba a un lugar al cual ellos no podían seguirle inmediatamente. Dice, ustedes me seguirán, pero no ahora, un poco de tiempo después. Y como podemos entender, eso llenó de tristeza el corazón de los discípulos. Y fue para lidiar con esa tristeza que el Señor les dice en Juan capítulo 14, en el sermón del aposento alto, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo me voy a preparar lugar para vosotros. No se turbe vuestro corazón. Más adelante en el capítulo 16, en el versículo 4, en la mitad, el Señor vuelve sobre este asunto. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero escuchen esto, hermanos, yo recuerdo hace muchos años atrás, siendo un nuevo creyente, cuando yo entendí lo que Cristo estaba haciendo en este texto, tratando con el corazón atribulado de estos discípulos. Versículo 7, pero yo os digo la verdad,
Y yo imagino, hermanos, el tono de la voz de nuestro Señor, tratando de convencer a estos hombres. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Noten, hermanos, en todos estos textos que no se trata únicamente de un anuncio acerca de su muerte. El Señor está hablando más bien de un retorno. Yo voy a mi Padre. Yo regreso al lugar de donde vine. Y el Señor desea convencer a sus discípulos de que a ellos les convenía su partida. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere os lo enviaré. Algunas veces nosotros pensamos, oye, qué fácil sería si Cristo estuviera físicamente presente entre nosotros. Y ciertamente, hermanos, la presencia física del Señor entre sus discípulos tiene que haber sido algo excepcional, algo verdaderamente maravilloso. Nosotros podemos entender perfectamente la tristeza que embargaba el corazón de estos hombres cuando Cristo anunció su partida. Pero ¿saben qué, hermanos? La presencia física de nuestro Señor tenía sus limitaciones. Las limitaciones propias de la naturaleza humana. Físicamente hablando, Cristo podía estar en un solo lugar a la vez. Pero con su ascensión a los cielos, la situación daría un giro totalmente nuevo. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Una de las cosas que me maravillan de la Escritura es la precisión con que se usan allí las palabras. En el griego hay dos palabras que se traducen otro. Una es la palabra heteros, de donde viene nuestra palabra heterogéneo, heterosexual. La otra es la palabra alos, que significa otro del mismo tipo y del mismo género. Esa es la palabra que usa Cristo aquí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador igual que yo. Es una persona igual que yo. Y es Dios igual que yo. Yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, un paracletos. Alguien que estará a vuestro lado como vuestra ayuda permanente. Sigue diciendo el Señor, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y amados, es importante entender que Cristo no está hablando aquí de su segunda venida. Cuando el Señor dice aquí, vendré a vosotros, está hablando en el contexto del envío del Espíritu Santo. Yo vendré a vosotros, por medio del Espíritu, me manifestaré al mundo y de manera particular en vuestros corazones. Yo no los voy a dejar en orfandad. ¿Cuál es la ventaja? Que ahora Cristo, por su Espíritu, puede estar al lado de todos los cristianos, de todas las iglesias, en todas partes, al mismo tiempo. Esa es la ventaja. Os conviene que yo me vaya. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, con todos vosotros hasta el fin del mundo. Así que la ascensión de nuestro Señor a los cielos fue un evento crucial en la historia de la redención. Es en virtud de su ascensión que ahora Cristo puede ejercer su dominio, su autoridad en todo lugar del planeta como el Mesías exaltado. ¿Y dónde encontramos el relato de la ascensión del Señor? En Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Lucas nos dice al principio del libro de los Hechos que luego de la resurrección el Señor permaneció 40 días más con sus discípulos. 40 días. El Señor no subió a los cielos de una vez. 40 días. Y esto para cumplir 2 propósitos básicos. En primer lugar, para dejar un testimonio abundantemente claro de su resurrección. Versículo 1.
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días, Cristo se apareció, como decíamos hace un momento en la lectura bíblica, en muchas ocasiones, a muchas personas, en muchas circunstancias distintas. De modo que cuando los discípulos comenzaron a predicar en Jerusalén y a decir que el Señor se había levantado de los muertos, el impacto de su predicación fue muy poderoso. ¿Por qué? Porque habían demasiados testigos oculares, no solo dispuestos a testificar, sino también a sellar con sus muertes su testimonio, como de hecho ocurrió con muchos de ellos. Pero en esos 40 días, el Señor también impartió a sus discípulos algunas enseñanzas y mandatos que Él solo podía compartir después de su muerte y su resurrección. Y una vez estos dos propósitos fueron cumplidos, dice en el versículo 9, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Y qué pasó, hermanos, inmediatamente en el capítulo 2? Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendría. Cristo se fue, vino el Consolador. Y es importante señalar que el testimonio de estos hombres tiene muchos elementos a su favor que serían de mucho peso en cualquier tribunal humano que no estuviese prejuiciado. Que no estuviese prejuiciado. Por un lado, los libros escritos por algunos de estos hombres que testificaron de la resurrección y que testificaron de la ascensión, libros que componen el Nuevo Testamento, no solo poseen un alto valor literario, reconocido aún por los enemigos de Dios, sino una sorprendente precisión histórica. Si ha habido un libro, como decía en la escuela dominical, que ha sido sometido a un severo escrutinio durante cerca de 2000 años, ha sido precisamente la Biblia y el Nuevo Testamento de manera particular. Pero ¿saben qué, hermanos y amigos? Hasta ahora no se ha podido verificar ningún error histórico, ningún error geográfico contenido en sus páginas. Lo menos que pudiéramos decir de estos hombres es que no eran ligeros en el manejo de la información. No eran ligeros. Por otro lado, el carácter moral de las Escrituras es indudablemente el más elevado que podemos encontrar en cualquier literatura de este tipo. Pero no solo eso. Como hemos dicho ya, estos hombres estuvieron dispuestos a sellar con su muerte el mensaje que proclamaron, el cual estaba centrado en la resurrección de Cristo y en su ascensión. Busquen, hermanos, como un ejercicio, todos los sermones que Lucas recoge en el libro de los Hechos y se darán cuenta que todos mencionan la resurrección. Todos. Ese era el hecho clave, ese era el hecho fundamental, el hecho central de nuestra fe, sin olvidar que entre ellos estaba la figura de Saulo de Tarso, que como decíamos en la lectura bíblica, en un principio persiguió con saña a los cristianos hasta que yendo camino a Damasco tuvo una visión del Cristo resucitado. Así que nuestro Señor nació como todos nacemos, creció como todos crecemos y siendo ya hombre voluntariamente dio su vida en la cruz del Calvario. Pero se levantó de la tumba al tercer día, luego ascendió a los cielos donde está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y es en virtud de su ascensión que ahora Cristo posee dominio, poder, honor y autoridad
como el Mesías encarnado. Pero hay algo más que Pedro menciona en relación con el entronizamiento de Cristo. Versículo 22, otra vez, primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y al que están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Antes de Cristo ascender a los cielos y de comisionar a los suyos a que fueran por el mundo haciendo discípulos en todas las naciones, Cristo les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. No cierta potestad, toda potestad. Y no solo en la tierra, sino también en los cielos. Y eso incluye sin duda alguna al mundo angelical. La expresión que Pedro usa aquí, ángeles, autoridades y potestades, puede ser una referencia a los ángeles en general, pero también puede referirse a los ángeles caídos en sentido particular. En Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante, Pedro menciona la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Más adelante, en el capítulo 6, en el versículo 12, Pablo nos hace ver que esa nomenclatura incluye indudablemente a los ángeles caídos, es decir, a los demonios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Lo que estos textos nos dejan ver claramente es que no existe en todo el universo ningún poder, ningún dominio, ninguna autoridad que no se encuentre bajo el poder, el dominio y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. Y si bien es cierto que no todos los enemigos del Señor han sido puestos bajo el estrado de sus pies, estos no pueden actuar fuera del control de nuestro Señor Jesucristo. Y algún día, mis amados hermanos, nosotros veremos que todas las actuaciones del mundo incrédulo y todas las actuaciones de los demonios que son libres y responsables de un modo u otro contribuirán al cumplimiento del plan soberano de Dios. Vayamos por un momento primero a los Corintios, capítulo 15. Primero a los Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo, en este capítulo que comenzamos a leer esta mañana, él expone el orden de Dios para la resurrección de los muertos. Y dice en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y ahora escuchen, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, es decir, Él está ahora entronado, Él ahora está reinando, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué dice Pablo aquí? En su momento debido será suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Pero mientras llegue ese momento, los creyentes deben recordar que todos los poderes del infierno no podrán frenar la obra de Dios. Hermanos, es importante que recordemos eso. Todos los poderes del infierno no podrán frenar la obra de Dios. Cuando uno ve la obra que el diablo hace en la mente de los impíos, uno se pregunta, ¿cómo escaparán de esa prisión? ¿Cómo escaparán de esa prisión? El diablo juega con la mente del incrédulo, al punto de que lo hace contradecirse a sí mismo y ni él se da cuenta. Una total contradicción. El diablo juega con la mente de los impíos. Eso es impresionante. Y a veces ellos mismos no se dan cuenta de las contradicciones que tienen en su mente y en su corazón.
Y claro, tiene que ser así. La incredulidad no puede seguir una secuencia lógica, porque es ilógica. Pero ellos no se dan cuenta. Y cuando uno ve tantas tinieblas en el corazón, uno se pregunta, ¿cómo escaparán? ¿Saben cómo, hermanos? De la misma manera que escapaste tú y que escapé yo. Por el poder del Cristo resucitado. La obra del Señor no podrá frustrarse. Por eso es que los pecadores siguen viniendo a la fe y al arrepentimiento. Por eso es que los cristianos siguen perseverando a pesar de todas las dificultades que tenemos que enfrentar en este mundo caído. No, nadie frustrará a ese Mesías. Nadie frustrará a ese Mesías. Pablo iba camino a Damasco. Dice que iba respirando amenazas. Ustedes saben lo que es respirar amenazas. Pablo iba como un toro bravo a perseguir a los cristianos, hasta que Cristo se le apareció camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te estar coces contra el aguijón. Pablo, te estás pateando contra ti mismo. Y Pablo tuvo que postrarse y decir, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate. Levántate, porque para eso te he puesto. Oigan qué palabras, para eso te he puesto, para que ahora tú defiendas el evangelio que has perseguido. No, hermanos, no existe poder en el mundo que pueda detener la diestra de Dios. No existe ese poder. Y Dios cumplirá a través de este Mesías entronado sus propósitos sabios y santos. Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Uno de los textos que más me fascinan de la Escritura es Tito capítulo 1, versículo 2. Dice que Dios, que no miente, le prometió salvación desde antes de los tiempos de los siglos. Y uno se pregunta, ¿a quién le prometió Dios salvación desde antes de los tiempos de los siglos? ¿A quién le hizo Dios esa promesa? ¿Saben a quién? A Dios el Hijo. Dios el Padre le prometió a su Hijo, tú verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Y Cristo ha visto, está viendo y seguirá viendo el fruto de la aflicción de su alma. Y en su momento manifestará su poder, sometiendo a todos sus enemigos y estableciendo por fin su reino eterno. He ahí, hermanos, la imagen dominante que debemos tener en nuestras mentes de nuestro Señor Jesucristo. No la del niño Jesús, no la del Mesías derrotado, la del Salvador entronado, cuyo poder y autoridad serán finalmente establecidos por los siglos de los siglos. Hermanos, la visión que tengamos de la vida cristiana debe ser consonante con la visión que tenemos de nuestro Señor y Salvador. No debemos tener una visión romántica de la vida cristiana, porque estamos en una guerra. Pero tampoco debemos tener una visión pesimista de la vida cristiana, porque estamos del lado del vencedor. Sigamos corriendo la carrera con paciencia, hermanos. Pero nunca quitemos los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Separados de Él, nada podemos hacer. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Padre bueno, al escuchar estas cosas, no nos queda más que decir, aleluya, gloria a Cristo. Señor, nosotros entronamos en nuestros corazones a nuestro Salvador y te suplicamos, oh bendito Rey, que podamos vivir de una manera que sea consecuente, que sea consonante con ese Cristo al que nosotros seguimos y en el cual hemos creído. Pero Padre, mira a muchos que están aquí en esta mañana, endurecidos en sus corazones, muertos en sus delitos y pecados. Oh, que ellos también se ofrezcan voluntariamente en el día de su poder. Oh, que ellos vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y que no tengan que pasar por la terrible experiencia de ser sometidos a la fuerza. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Salva las almas porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.